Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. ¿Cómo comenzamos a hacer misiones? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea verdaderamente misionera? Yo creo que todo esto se tiene que contestar a la luz de una pregunta más que quisiera que fuera la que nos guiara en esta mañana. ¿Cómo llegó a ser misionera la primera iglesia? ¿Cómo llegó a incidir dentro de su sociedad esa primera iglesia? En el libro de los Hechos uno puede observar el comienzo de la iglesia y ver cómo aquellos primeros cristianos, y no estoy hablando aquí de la iglesia como institución, estoy hablando de la iglesia como el grupo de cristianos comprometidos con su fe, que funcionaban como un cuerpo realmente. Uno encuentra allí a ese grupo de hombres que convulsionan y transforman el mundo. En el año aproximadamente 30 de nuestra era, 30, tome usted nota de esto que voy a decir, porque es importante por la comparación. En el aposento alto donde se reunieron después de ver la resurrección de Jesús, los primeros cristianos, había 120 personas. 120 personas. 70 años después, había 500.000 cristianos en el imperio, que eran el fruto del trabajo de esas 120 personas. No usaban ni podían usar ellos medios masivos porque no existían. No tenían templos donde reunir a la gente como podemos tener hoy. Tenían continuas persecuciones, lo que teóricamente alejaba a la gente de la fe, porque usted no se va a unir a un grupo de gente que está perseguido y está fuera de la ley. Persecuciones tanto de los judíos como de los romanos. Y sin embargo, con un decreto imperial en contra de ellos, condenando la doctrina, ellos dieron vuelta a la historia y la dieron vuelta hasta el día de hoy. Era una iglesia misionera, es decir, cumplía una misión. ¿Qué es lo que significa ser una iglesia misionera? Cumplía una misión. Y yo creo que hoy vamos a ver una de las claves que tal vez no tenemos en cuenta de lo que significa ser una iglesia misionera y el principio de una iglesia misionera. Creo que para que una iglesia sea misionera y cumpla su misión, tiene que entender el sentido de la gran comisión de Jesucristo. Cuando usted escucha que yo digo tiene que entender el sentido de la gran comisión de Jesucristo, seguramente me dirá, yo entiendo el sentido de la gran comisión de Jesucristo. No sé si todos entendemos el sentido de la gran comisión de Jesucristo. ¿A qué llamamos gran comisión de Jesucristo? El Señor resucitado dijo así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Si alguien tuviera que resumir la gran comisión, que aparece en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 5 pasajes que pueden definir qué fue lo que Jesús comisionó a sus discípulos. Si alguien quisiera resumir, podría resumirlo en esto que acabo de mencionar, que es lo que dice el Evangelio según San Mateo. Y esto ha sido reconocido históricamente, que el gran mensaje de Jesucristo a sus discípulos y lo que hizo que esa gente fuera realmente cambiar al mundo y fuera misionera, es que entendieron lo que significaba esto que Jesucristo les mandaba. Esto de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de bautizarlos, de enseñarles. ¿Entendieron esto? Cuando entendemos esto nosotros, y creo que nosotros entendemos lo que quieren decir estas palabras, todos los que estamos aquí entendemos, que ir y hacer discípulos incluye hablar de Jesucristo y de la fe cristiana, que hacer que la persona siga a Jesucristo, que bautizarlos es llevarlos a un compromiso espiritual, no con una iglesia, sino un compromiso espiritual con Dios. Y enseñarles es mantener ese compromiso en el tiempo. Muchas veces llegamos a entender esto y decimos, ya entendemos la gran comisión. Yo ya sé
Sin embargo, creo que la entendemos, pero que no la entendemos como la entendían los apóstoles. Creo que hay una gran diferencia entre cómo la entendemos nosotros y cómo la entendemos ellos, y cómo la entendían ellos. Que hay una diferencia entre la forma de escuchar estas palabras de Jesús de esta generación y una forma bien distinta de cómo la escucharon ellos. Que Dios me dé la gracia esta mañana de poder explicar esa diferencia. Voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo a través de una forma muy simple. Voy a usar una vieja historia. Voy a tratar de analizar esa vieja historia que usted seguramente conoce y voy a tratar de aplicarla a esto que estamos diciendo hoy. Cuando usted va a hacer un curso de educación vocacional, casi siempre los cursos tradicionales comienzan contándole esta historia, que define un poco lo que tiene que ser la vocación en la persona. Le dice, había 3 hombres que cavaban los 3 un pozo. Le preguntaron al primero qué hacía, y él dijo, me estoy cansando cavando un pozo. Le preguntaron al segundo qué hacía, y dijo, estoy ganando el pan de mi familia. Le preguntaron al tercero qué hacía, y dijo, estoy poniendo los cimientos de una catedral. Los 3 hacían el mismo pozo, pero los 3 veían su misión en una forma diferente. Vamos a analizar las 3 actitudes. El primero dice, me estoy cansando haciendo un pozo. Quiere decir que uno, frente a la tarea que tiene, puede no encontrarle el sentido, y cuando no le encuentra el sentido es fastidioso hacer todo. La gran lucha del mundo moderno y de la sociedad industrial fue justamente cuando comenzaron a implementar el trabajo en serie y el hombre dejó el trabajo artesanal y entró a un circuito donde hacía cosas que no sabían para qué servían. ¿Se acuerda usted la película de Tiempos Modernos de Chaplin? Aprieta una tuerca pero no sabe por qué la aprieta, ¿no es cierto? Entonces ese es el problema. Si uno no le encuentra sentido, todo lo que hace es una carga. El primero hace un pozo pero no sabe por qué lo hace. El segundo dice, estoy ganando el pan de mi familia. Le encuentra un sentido personal. Él ama a su familia, se sacrifica por su familia, y al hacer ese pozo, él no está pensando en el pozo, él está pensando en la familia, está pensando en los suyos. A él le cuesta hacer ese pozo, le duele hacer ese pozo, tal vez tampoco encuentre mucho sentido en hacer ese pozo, pero no encuentra sentido en eso, está encontrando sentido en lo que tiene detrás. El sentido es, mi familia tiene que comer. Hay amor en lo que está haciendo. Amor no por la tarea, amor por la familia. Satisface una necesidad personal al cavar. Está cavando porque ama a los suyos. Pero el tercero ve la dimensión completa de lo que hace. Él también se cansa haciendo el pozo como los otros 2. Él también está ganando el pan de la familia. Pero él ve el sentido trascendente de la tarea. Él ve la importancia de lo que está haciendo. Él dice, se está poniendo el cimiento de una catedral. Los discípulos veían en la gran comisión el sentido trascendente de lo que estaban haciendo. Es decir, que ellos se esforzaban como se esforzaron todos los cristianos de la historia. Hacían el pozo como todos. Se cansaban como todos. Tenían los mismos afectos que tenemos todos. Pero ellos comprendieron la dimensión de la tarea que estaban haciendo. Se dieron cuenta de la importancia de lo que hacían. Ellos sabían que eran un grupo marginal dentro de la sociedad, que eran 120 marginados por su sociedad y por su propio pueblo. Sabían que era un grupo marginal delante del imperio, lo sabían. Sabían que las leyes lo condenaban, sabían que estaban bajo persecución, pero tenían conciencia de que lo que ellos estaban haciendo era el cimiento de algo duradero y permanente. Hay que entender para esto el contexto de la Gran Comisión. Cuando Jesucristo le dice a los suyos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, no lo dice descolgado de toda la historia anterior. Y cuando me refiero a la historia anterior, no me refiero solamente a la cruz y la resurrección. Me refiero a los 3 años de ministerio. Cuando Él le encomienda esto, Él ha estado 3 años entre ellos y ha mostrado algo que ojalá podamos ver esta mañana. Por ejemplo,
Jesús limpió el templo de Jerusalén. Si usted lee atentamente el Evangelio, se va a encontrar con que Jesús limpió el templo 2 veces en su vida, no una sola vez. A veces leemos y pensamos que hay una sola limpieza del templo, pero cuando usted hilvana el Evangelio, va a descubrir que Juan relata el hecho de que Jesús, cuando comenzó su ministerio, fue al templo y lo limpió. Y dice que cuando llegó al templo, hizo un azote de cuerdas, echó afuera a todos, a las ovejas, a los mercaderes, a los bueyes, esparció las monedas y a los cambistas y volcó las mesas. Es decir, que llegó al lugar donde era el centro de la corrupción religiosa. Allí había animales marcados para el sacrificio, que les tenían un sello especial. Si usted quería sacrificar, tenía que sacrificar ese animal que costaba 5 veces más que lo que costaba en el pueblo. Allí, cuando usted quería pagar el animal, le decían: su moneda no sirve, tiene que usar la moneda del templo. Por lo tanto, tenía que ir a cambiar y perdía. Jesús se acercó a la mesa de los cambistas y las volcó. Se acercó a los que estaban allí con los bueyes marcados para el sacrificio y los echó. Estaba diciendo: usted puede traer su oveja, porque lo que Dios está mirando es su corazón, no que tenga la marca. Usted puede traer su buey, que si cumple con los preceptos de la ley, este es apto. Usted no necesita acá venir a cambiar dinero. Y él dijo algo ese día, dijo: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Fuera con todo esto. Lo notable es que Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan que cuando Jesús finalizaba el ministerio, volvió al templo. Volvió después de la entrada triunfal a Jerusalén, quiere decir que ya estamos en la última semana. Y en esa última semana se volvió a encontrar con todos los cambistas puestos e instalados en el mismo lugar. Y dice: y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y dijo, y acá dijo una cosa diferente. La primera vez dijo: quitad esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La segunda vez dijo: escrito está, mi casa, casa de oración es, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué está señalando en esta diferencia? Cuando él comienza, señala el mal y la corrupción y lo denuncia y lo quita. Pero hay algo que es más fuerte que toda educación, que es más fuerte que todo lo que se pueda hacer explicándole al hombre. Que uno le puede decir: quitad esto y no hagáis un mercado de la fe. Pero que finalmente el hombre va a volver no para hacer un mercado, sino para convertir eso en una cueva de ladrones. Saquemos conclusiones de esto. Podemos convencer con argumentos, hablar con energía, ejercer autoridad, educar al pueblo, incluso hacer milagros como los hizo Jesús. Pero los mercaderes siempre vuelven al templo, siempre vuelven al templo. ¿Quiere que se lo repita, mi hermano? Porque esto es lo que tenemos que ver esta mañana. Podemos convencer con argumentos, hablar con energía, decirle a la gente que deje esto, que deje aquello, que está mal, etcétera, ejercer autoridad para hacerlo, poner mano dura, como a veces se escucha por allí, ¿no es cierto?, leyes duras y todo lo demás, educar. Pero los mercaderes siempre vuelven al templo. Esa es la realidad negra que tenemos, porque el problema no es ni la educación, ni la autoridad, ni la justicia, ni las leyes. Los mercaderes vuelven porque el problema está en el corazón del hombre. No está fuera del hombre, está dentro del hombre. Está en mi corazón y en su corazón. El problema, dice Jesús, es el corazón del mercader, no lo que él hace, el corazón. El problema es el corazón del que se somete al mercader. Ahí está el problema. No existe otra solución porque el problema es el corazón del hombre. Mi hermano, el problema es el corazón del hombre. El problema es el corazón del hombre. Jesús multiplicó los panes y los peces. Le dio de comer a la multitud y le enseñó la generosidad y la compasión. Lo hizo también 2 veces. Una vez alimentó a 5.000 con 5 panes y 2 peces. Otra vez a 4.000 con 7 panes y la Biblia dice y unos pocos pececillos. La gente se entusiasma, viene. Quiere que Jesús multiplique más panes y más peces y que si es posible lo haga todos los días porque encuentra la solución para el problema del trabajo. Jesús les habla del pan de vida, del pan que descendió del cielo.
Jesús les habla de la necesidad de un cambio espiritual, no de esperar todos los días milagros, sino de que los hombres cambien espiritualmente. De que el hambre y la necesidad en la tierra no es culpa de que la naturaleza no sea pródiga, no es culpa de que no haya alimento suficiente. Si en este momento se trabajara toda la tierra fértil del mundo, alcanzaría para alimentar a 35.000 millones de personas, 7 veces la humanidad. Pero además alcanzaría para alimentar a esas personas con la dieta más importante del planeta, más fuerte en proteínas que existe en el planeta, 7 veces. Quiere decir que el problema no es la fertilidad de la tierra, el problema no está allí. Hay. Sin embargo, hay miles de personas que se mueren de hambre. Millones de personas anualmente que se mueren de hambre. Aún en nuestro país hay niños que se mueren de hambre. No estoy usando metafóricamente se mueren de hambre, como decimos se están muriendo de hambre. No, se mueren de hambre, los llevan al cementerio por falta de alimentación. Si usáramos la dieta del Japón, que es menor en proteína, pero por lo menos los japoneses tienen la lucidez suficiente como para copar todos los mercados a pesar de que comen menos proteína, nos alcanzaría con la dieta del Japón para alimentar a 110.000 millones de personas, 22 veces la humanidad. Sin embargo, seguimos teniendo problema de hambre. ¿Qué es lo que trae el problema del hambre? El egoísmo que trae el desequilibrio en la sociedad y la vagancia que frustra todo proyecto asistencial. Hay que decirlo con todas las letras, ¿no es cierto? El egoísmo que hace que algunos acumulen mucho. Y la vagancia que cuando usted le da el pan a otro, ya no quiere trabajar más y quiere que le den el pan todos los días. Las dos cosas están produciendo eso. ¿Me dicen ustedes cuál es la solución? ¿Qué hacemos? ¿Asistencialismo y generamos más vagancia? ¿Qué hacemos? ¿Redistribuimos riqueza y generamos más tensión social y se caen los gobiernos porque nadie puede hacer porque el poder está donde está el dinero? El problema del hambre es problema del corazón del hombre. No es cuestión de repartir panes, el problema está allí, en el corazón del hombre. Todo el contexto de la vida de Jesús muestra que Jesús da soluciones, pero que la demanda es que se necesita una solución mucho mayor. Que Él puede rescatar de la miseria moral a la samaritana, puede rescatar de la miseria moral a la mujer pecadora, pero no se acaba con la miseria moral, porque la miseria moral está en el corazón del hombre. En el aspecto religioso uno puede denunciar la hipocresía, puede decir basta de hacer negocios, puede hablar claramente acerca de los comerciantes que hubo y hay y tienen nombre y apellido hoy en nuestro país que comercian con la fe. Se puede hacer esto. Pero el problema no pasa por ahí. Usted puede decir con nombre y apellido quiénes son los sinvergüenzas que se abusan de la gente en el aspecto religioso y la gente va a seguir yendo. Porque hay un corazón echado a perder en aquel que lo engaña, pero hay un corazón también caído y echado a perder en aquel que lo sigue. El problema es el corazón del hombre. En el aspecto social, Jesús estuvo haciendo bienes durante toda su vida. Repartió pan cuando se necesitaba pan, sanó a los enfermos cuando se necesitaba sanar a los enfermos, curó a los ciegos, levantó a los paralíticos, resucitó a los muertos, enseñó. Pero cuando llegamos al final de su vida, los religiosos lograron presentar una turba que asustara a Poncio Pilato y que dijera crucifícale. Lo que quiere decir que el problema no está en todo lo que se hizo antes, el problema está en el corazón del hombre. Algo pasa en el corazón del hombre, algo pasa allí. Cuando Jesús sube a la cruz, ha agotado todos los medios humanos asistenciales, por así decirlo. No porque Jesús creyera que eso daría resultado, sino porque creía que era importante dejar sentado el precedente. El precedente de que toda la autoridad de Dios no puede hacer que los mercaderes no vuelvan si no cambian su corazón. Que no se puede cambiar la sociedad por otro método si no cambia el corazón del hombre. Cuando los primeros cristianos se enfrentaron a su sociedad, veían esa sociedad decadente que se caía y el poder tremendo del Imperio Romano que los sometía. Tal como nosotros vemos nuestra sociedad hoy, exactamente. También nosotros tenemos poderes que presionan sobre nuestra sociedad y que nos mandan desde afuera. También nosotros gritamos soberanía y no somos soberanos porque tenemos un imperio por encima. Ellos sintieron esto. Ellos sintieron también la decadencia moral, que el imperio lanzaba la decadencia moral sobre sus pueblos.
y echaba a perder a su juventud y la destrozaba. Que les fabricaban chiches para que los chicos se diviertan durante todo el tiempo, pero que dejen el dinero para el imperio. También vieron esto. También veían una sociedad de pobres más pobres y ricos cada vez más ricos y cada vez menos. Vieron esto. Pero se dieron cuenta que había una sola forma de cambiar, que era atacar el problema del corazón del hombre. El problema del corazón del hombre. El mal debe ser atacado de raíz, dijo Jesús, y subió a la cruz. Y murió por el pecado de los hombres. Cuando Jesús sube a la cruz y muere por el pecado de los hombres, y cuando resucita, Él lo hace porque sabe que nada solucionan los panes y los peces, ni nada soluciona sacar los mercaderes del templo, ni nada solucionan las prédicas de moral, ni nada soluciona la educación. Algunos piensan que la educación es lo que necesitamos, como si todos los ignorantes fueran los que están en la cárcel, o los sinvergüenzas. En todo caso, la educación lo que hace es sinvergüenza que eluden la justicia. ¿Quiere pruebas al canto? Se las doy en cualquier momento con nombre y apellido. Dice, toda la gente humilde está en la cárcel que delinquió. Sí, porque aquí van solamente los ladrones de gallina. Los que roban mucho están libres y tienen puestos en el gobierno. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque la sociedad se ha echado a perder. Se ha echado a perder. Y si necesitamos un cambio, no es ni dando lecciones de altruismo, ni educando a la gente, ni cambiando la orientación política. Allá a principios de siglo se dijo, cambiemos la orientación política, estamos mal con el liberalismo, instalemos otro sistema socialista de gobierno. Cuando se cayó el muro de Berlín nos encontramos con que del otro lado había tantas clases sociales como de este lado, tanto problema, tanta corrupción, tanta angustia. No son los cambios políticos ni ideológicos. Por eso los grandes intelectuales que elaboran grandes teorías siempre terminan los últimos años en la angustia y en la depresión. Porque llegan a la conclusión de que hay algo, que lo más maravilloso que ellos idearon, hay algo que impide que se implemente en la realidad, que es el corazón del hombre. Jesús ataca el problema del corazón del hombre. Jesús dice que mi corazón debe cambiar y que su corazón debe cambiar, que ese es el problema central. Y la fe cristiana lo que predica es eso, es el cambio del corazón del hombre. La gran comisión ataca el mal de raíz, que el hombre tiene que volverse a Dios para que su vida cambie. Acá no hay cambios de ningún tipo si no nos volvemos a Dios. No hay cambios en nuestra vida personal si no nos volvemos a Dios. No hay forma de superar la angustia si no nos volvemos a Dios. El problema está dentro de mi corazón y está dentro de su corazón. El problema está en nosotros mismos. En nosotros mismos. Hay que dejar de buscar el problema fuera de nosotros mismos para buscarlo dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros. Acá lo que no funciona no es la sociedad, es el hombre lo que no funciona. El problema no es el sistema, son las personas las que no funcionan. Los sistemas son todos buenos, pero lo que hay que cambiar es la persona. No entendemos la Gran Comisión hasta que no entendemos esto, que es la base de la Gran Comisión. Que no hay cambio, no hay cambio, si no se cambia el corazón de la persona, si no se implanta una nueva vida en Jesucristo. A lo mejor usted vino esta mañana con cargas en su corazón, buscando una respuesta y una solución a su problema. Mucha gente se acercó a Jesucristo para encontrar una solución a su problema. Y sabe, Jesucristo se acercó a esa persona para mostrarle que la solución al problema no era solamente sanar lo que era la contingencia de la vida, sino que necesitaba una relación personal con Él, que Jesucristo cambiara el corazón de esa persona. Por eso Jesucristo subió a la cruz. Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, por nuestros pecados, para que nuestro corazón fuera limpiado por Cristo Jesús. Yo quiero preguntarle, yo sé que acá todos los que estamos acá, por lo menos estoy seguro que la mayoría profesamos la fe cristiana. Puede ser que haya alguien que no profese la fe cristiana y me sentiría muy honrado de que usted esté aquí esta mañana. Pero creo que la mayoría de aquí profesamos la fe cristiana. Yo me pregunto si este mundo que tenemos alrededor es el mundo que Jesucristo vino a fabricar. Si este mundo responde a la fe que proclamamos todos los días. Si es este el cristianismo que nosotros vivimos. Entonces algo le pasó a nuestra fe cristiana. ¿Sabe qué le pasó? Que nos hemos centrado en la estructura religiosa, en la forma externa, en el rito, en la ceremonia.
y no nos hemos dado cuenta que lo que necesitamos es un cambio de corazón. Hoy nosotros acá hemos celebrado un bautismo. Si no hay un cambio de corazón, ¿usted cree que le añade algo esto a la persona? Si no hay un cambio de corazón y de vida, esto es un rito, es una ceremonia, nada más. Si esa persona no ha entregado su vida a Jesucristo de todo corazón, si realmente no es fiel a lo que ha dicho, que él cree que Jesucristo es su Salvador, todo lo demás, todo lo ceremonial, no puede añadir nada a la sociedad. Hemos transformado el cristianismo en ceremonial, es una cantidad de ceremonias, pero no hemos dejado que afecte nuestro corazón Jesucristo. Y Jesucristo subió a la cruz no para que nosotros tengamos ritos y ceremonias, subió a la cruz para que nuestra vida fuera afectada por Él. Jesucristo murió para que nuestro corazón fuera cambiado. Y esto lo entendieron los primeros cristianos y su corazón cambió. Y fueron personas distintas, cambiadas por Cristo. Había algo que sucedía en aquel que profesaba la fe cristiana. Y es que su vida cambiaba, su corazón cambiaba, su óptica del mundo cambiaba, su vida cambiaba, su esperanza cambiaba. Tenía una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso yo decía, hoy acá somos todos cristianos, profesamos la fe cristiana, pero si usted sale a la calle, toda la gente profesa la fe cristiana. No somos verdaderamente cristianos hasta que no traemos nuestra vida a Jesucristo y decimos, necesitamos que cambie nuestro corazón, Señor. Hasta que no llegamos diciendo, yo pecador. Pero de verdad, no por la confesión, no, yo pecador, porque lo siento, porque me doy cuenta. Yo pecador. Y cuando llego a Cristo Jesús diciendo, yo pecador, es allí cuando la vida empieza a cambiar. Cuando me olvido del rito, de si el pastor me dio la bendición o no me dio la bendición, y de todo esto, y digo, yo tengo que establecer una relación personal con Dios y con Jesucristo. Yo tengo que aprender a pedirle a Dios directamente y no esperar que venga alguien a pedir por mí. Yo tengo que aprender a vivir como un cristiano con Cristo Jesús. Ahí es cuando la vida empieza a cambiar. Ahí. Es un hecho que surge de la convicción de fe. Hay un momento en la vida en que tenemos que vivir una crisis espiritual, pero no una crisis espiritual formada por la presión de las cosas de alrededor. Vio que a veces la presión nos mete en crisis espirituales. No. Una crisis que tiene que nacer de nosotros mismos, de nuestro propio razonamiento, de plantearnos si somos o no somos cristianos, si somos o no somos de Cristo, y de traer nuestro corazón a Jesucristo. Una crisis que tenemos nosotros que provocar, y que permítame decirle, estoy tratando de provocar yo esta mañana en su vida. Con todo respeto, estoy tratando de que nos replanteemos esto y que podamos traer nuestra vida a Jesucristo. Venir a Él con lo que somos, con nuestros problemas, con nuestras cargas y decir, no voy a mejorarme para venir, porque algunos piensan eso, no tengo que mejorarme, sino necesito que Cristo cambie mi vida. Necesito que Cristo entre en mi corazón, que cambie mi mente y mi forma de pensar, que cambie mis sentimientos, que cambie mi esperanza. Necesito realmente afirmarme en Cristo Jesús. Seguro que hay muchos acá que esta mañana están necesitando eso. ¿Necesita usted venir a Jesucristo esta mañana? ¿Necesita traerle la vida a Él? ¿Necesita decirle, Señor, te necesito en mi vida y quiero que entres en mi corazón? Yo soy un cristiano tradicional, por años he profesado la fe, tengo todos los ritos, he sido bautizado, todo lo que usted quiera. ¿No necesitará venir hoy a Jesucristo para establecer una relación personal con Él? Piénselo. ¿No será el momento de replantearse muchas cosas en la vida y empezar de nuevo? ¿No será que necesitamos un cambio que empiece por mí? Y que empiece por mí no por afuera, sino por adentro. Yo creo que Cristo puede hacer este cambio y quiere hacerlo esta mañana en tu vida. Creo que Cristo nos está buscando para eso esta mañana. Y que estamos acá para eso. Que no es la casualidad la que nos trajo. Creo que Dios tiene algo que decirnos esta mañana. Que tenemos que encontrarnos con Cristo Jesús. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a
Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.